Vamos a la primera epístola del apóstol Pedro y vamos a leer del versículo 3 al 9. Dice la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Padre bendito y Dios amado, te damos gracias una vez más por el privilegio que tenemos, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder abrir este libro, de que no está prohibida la adoración en este país. En medio de todo lo que sucede tenemos libertad por tu espíritu, Señor, tenemos libertad por tu gracia, tenemos libertad por tu palabra. Gracias, Señor, te pedimos ahora que abras nuestros oídos, que abras nuestros ojos, que abras nuestro entendimiento, que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones, que estos corazones, Dios del cielo, sean tierra buena, Padre, tierra buena, donde tu palabra, Señor, dé fruto al 100%. Dios, háblanos en esta hora y glorifícate, Señor, en esta hora. Sé tú tomando el control de nuestra mente, de nuestro entendimiento, Señor, de la mente mía, Dios, de toda palabra que salga de mi boca, Dios, de todas mis limitaciones y de todas mis fallas, Señor, que seas tú, Padre, glorificándote en mi debilidad. Un día más, Señor, por tu fidelidad, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos. Tú eres bendito por los siglos, tú eres digno de la gloria, Señor. Cuán precioso es tu nombre, Dios, en toda la tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el título de este mensaje es 3 razones para ser feliz. Antes de anoche, cuando compartíamos este tiempo tan especial en la vigilia, pensaba yo al final de la vigilia, no todos se quedaron al final, pero de pronto los que nos quedamos al final, cuando ya realmente desaparece un poco quizás el protocolo y simplemente estábamos disfrutando de la alabanza y de la presencia de Dios, pensaba yo cuán necesario es, cuán vital es que aprendamos a gozarnos en la presencia de Dios. Porque es que si no nos gozamos en la presencia de Dios, nos vamos a gozar en la presencia de otra cosa. Porque el gozo es una necesidad del alma. La necesidad más grande del alma es ser feliz. Nosotros comemos para ser felices. Nosotros trabajamos para ser felices, es decir, todo lo que hacemos. Y siempre les comento una parte de algo que decía C.S. Lewis, que decía, hasta el que se suicida lo que está buscando es ser feliz. Porque se suicida porque ya no puede más con el sufrimiento. Y lo que está buscando es alivio, lo que está buscando es felicidad. La felicidad más grande, la necesidad más grande del alma es ser feliz. Y aquí en este texto que estamos compartiendo encontramos 3 razones para ser felices. La primera razón, porque dice el versículo, quiero que nos enfoquemos en el texto, porque yo quiero que ustedes aprendan a encontrar a Dios en el texto, en la escritura. Cuando yo miro entre las líneas de la Biblia, ahí yo encuentro a Dios, ahí yo encuentro tesoros, ahí yo encuentro piedras preciosas. Para mí esas líneas no son simples líneas. Por eso me gusta que la gente tenga su Biblia abierta y pueda desarrollar
esa capacidad que da el Espíritu Santo a los que le aman, a los que buscan al Señor Jesucristo, de poder ver más allá de los signos y de los símbolos y de las letras. Dice el versículo 6 de lo que acabamos de leer, ubiquen sus ojos en el versículo 6 y dice, en lo cual vosotros os alegráis. En lo cual, ¿qué es en lo cual? O sea, ¿qué es lo cual? ¿En qué es que nos vamos a alegrar? Entonces se refiere primeramente hacia atrás. Una de las cosas que nos producen alegría fueron las cosas que miramos la semana pasada. Que Dios por su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, nos hizo nacer de nuevo para tener una esperanza viva. Que Dios por su gran misericordia, esa esperanza viva la hizo posible a través de resucitar al Señor Jesucristo de entre los muertos. Si Cristo no resucita de entre los muertos, no tenemos esa esperanza viva porque no es posible. La esperanza viva de que nosotros resucitaremos y de que podemos disfrutar de esa herencia incorruptible, inmarcesible, inmarchitable, que está ya guardada, protegida, cuidada por Dios en el cielo. Esa esperanza y esa realidad es posible solo porque Cristo se levantó de entre los muertos. Lo que nos hace feliz es que Dios está guardando esa esperanza. Dice, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, reservada, protegida, guardada. O sea, nadie la puede dañar, nadie la puede contaminar, nadie la puede marchitar, nadie la puede corromper. Está reservada para nosotros. Y nosotros estamos siendo guardados también por el poder de Dios. Estamos siendo guardados por el poder de Dios para que nuestra fe no mengue, para que nuestra fe no fracase, para que nuestra fe no falle, porque mientras tengamos esta fe, tenemos también esta salvación. Y si tenemos esta salvación, tenemos esta herencia. Y si tenemos esta herencia, tenemos la certeza de que Dios hará con nosotros todo aquello que ha prometido. Y ese es un motivo principal para ser felices. Así que el primer motivo ya lo conocemos. Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué significa que es una esperanza viva? Que es una esperanza que es real, y no solamente es real porque Dios es real, sino que es real porque produce en nosotros ese gozo, produce en nosotros ese anhelo de que pronto venga el Señor Jesucristo. O sea, es algo que produce en nosotros un efecto y por eso sabemos que es una esperanza viva, nos da vida para vivir para Dios. Bueno, esa es la primera razón de nuestra felicidad y de nuestra alegría, de la alegría del cristiano, porque ustedes se preguntarán, ¿y entonces el cristiano con qué se alegra? Si dicen por ahí que el cristianismo es un listado de prohibiciones. No, hermanos, el cristianismo no es un listado de prohibiciones. El cristianismo es una experiencia que hace que probemos cosas mejores, que producen un gozo mayor y hace que despreciemos aquellas cosas que producían un gozo menor. Un gozo menor. Eso es todo, pero aquí nadie ha prohibido nada. Aquí no hay nadie prohibido nada. Nadie ha prohibido nada. Hemos desechado lo que no servía. Es simplemente lo que creíamos que era bueno. Dejó de parecernos bueno cuando probamos a lo que realmente es bueno. Bueno, el segundo motivo y el tercer motivo para ser felices son los que vamos a mirar en esta mañana. El segundo motivo es que nuestras angustias y nuestras aflicciones tienen un diseño y un propósito por Dios. O sea, que Dios ha diseñado, ha preparado, ha arreglado todas nuestras angustias con un propósito. ¿Eso qué quiere decir? Ven conmigo al versículo 6. Dice, en lo cual vosotros os alegramos, o sea, nuestra alegría en todo lo que Él ha hecho, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Y lo primero que vemos aquí es que estas pruebas, que es lo que quiero que entendamos en esta mañana, es que estas pruebas tienen un diseño
y tienen un propósito, y que ese diseño y ese propósito son ordenados por Dios. Ahora, ¿por qué decimos que Dios es el que diseña nuestras angustias? ¿O por qué yo estoy diciendo eso? Porque ustedes dirán, la que está diciendo eso es usted, no nosotros. Bueno, ¿por qué estoy diciendo que las pruebas y las tribulaciones tienen un diseño divino, que hacen parte del plan divino? Bueno, primeramente por lo que dice en el versículo 6, dice que debemos ser afligidos un poco, pero dice si es necesario. Usted puede subrayar en el versículo 6 la frase si es necesario, si es necesario. O sea que hay veces en que es necesario que pasemos por la prueba y hay veces en que no es necesario. Ahora la pregunta es, ¿necesario para qué? ¿Necesario para qué? Lo que estamos tratando de decir es que el diseño, escuche bien, el diseño de la prueba proviene de Dios. Nosotros decimos, pero entonces las pruebas las traen son los hombres malos, Satanás, el diablo, los enemigos del evangelio, son los que traen y los que se encargan de diseñar la prueba y son los que encargan de decir, vamos a mandar esta enfermedad, vamos a mandar esta quiebra. O sea, ellos son los que están al control del departamento de aflicciones. No. El que está al control del departamento, de la escuela, de la clase o de la terapia, de la aflicción para la iglesia es Dios. Él es el que está a cargo. Él es el que está a cargo y Él sabe cuándo es necesario y sabe cuándo no es necesario. Ahora, ¿necesario para qué? ¿Necesario para qué? La pregunta es ¿necesario para qué? Yo quiero que vayamos en la misma carta a Pedro, al capítulo 3, el versículo 17, para que retomemos estos dos versículos que les voy a dar, que son importantísimos para entender el principio que estamos aprendiendo esta mañana. Las pruebas son diseñadas por Dios. Primera de Pedro 3, 17 dice, porque es mejor que padezcáis haciendo ¿qué? El bien. Nuevamente, miren cómo Dios, yo creo que Dios nos está haciendo un lavado cerebral acerca de todos aquellos que pensamos que las pruebas son por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras fallas, por causa de nuestros errores, un castigo que nos ha venido por hacer algo malo. Pero la Biblia está lejos de ese concepto y Dios no está interesado en que ese concepto persista en nuestras mentes. Tenemos que cambiar el concepto del dolor. Versículo 17 lo voy a leer nuevamente porque me parece importantísimo. Primera de Pedro 3, 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Están leyendo ese. Padecer haciendo el bien. Padecer haciendo el bien. Si la voluntad de Dios así lo quiere, peor todavía. Padecer haciendo el bien y además de eso así es como Dios quiere. Ay, Dios mío, Padre Santo. Dios mío. Bueno, eso no es todo. Vamos al 4:19. 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, padecen según la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que padezcan, ¿cierto? Es lo mismo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué deben hacer? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, no se pongan a hacer lo malo. No crean que el hecho de que la voluntad de Dios es que pasen por un padecimiento y que eso les da derecho a hacer algo malo. No, es que lo que pasa es que yo en esos días, mira, yo te salí con ese poco de groserías y yo me quedé con esa plata y yo hice todo eso porque es que yo estaba muy angustiada ese día, así como si eso fuera una razón y un derecho. No, dice, no. Los que estén sufriendo según la voluntad de Dios, encomiéndense a Dios y hagan lo bueno. Hagan lo bueno. No crean que tienen permiso para hacer lo malo. Cuán grande es Dios, ¿cierto? Cuando yo leo esto, lo que yo entiendo es que tengo un Dios grande, poderoso, soberano. Que Dios no es aquel rubio de ojos azules con pestañitas rizadas que me toca la puerta de la casa y me dice, déjame entrar a tu corazón. No, Dios es Dios. Él es soberano, Él es grande, Él es poderoso, Él es majestuoso y tiene derecho sobre nuestra vida porque es el dueño de todo lo que somos.
Y tenemos que conocerlo, no como yo creo, no que yo creo que Dios es así, que tiene los ojos azules, que tiene así. Yo creo que Dios, no. Tú no creas nada, tú simplemente mira cómo Dios dice que Él es y adóralo así, en su grandeza, en su majestad, en su hermosura, en su gracia, pero también en su ira, en su misericordia, pero también en su justicia. Tenemos un Dios perfecto, glorioso y majestuoso. Entonces, Él diseña nuestras pruebas, Él diseña nuestras tribulaciones y las diseña ¿para qué? Vamos nuevamente al para qué. Dice, ¿para qué? Versículo 7, ahí tienen para qué. Por eso es que tenemos que entender que el que está encargado de todo esto es Dios, porque Dios tiene plan, tiene diseño, planea las cosas y tiene el propósito. No es el diablo, ni son los enemigos del evangelio. Ellos son simplemente instrumentos de Dios en la labor que hace con su iglesia. Y dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra para cuando sea manifestado Jesucristo. Escuche bien que el propósito final es la última frase. Para que sea hallada, ¿qué cosa? Nuestra fe. Sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. O sea que Dios utiliza las pruebas, las selecciona, las diseña, las permite con un propósito. Y el propósito final de la prueba es que cuando venga el día final, cuando llegue el Señor Jesucristo y estemos delante de Él, nuestra fe sea alabada y nuestra fe sea gloriosa. Que cuando llegue el gran día del Señor Jesucristo, nuestra fe no solamente lo va a glorificar a Él. ¿Por qué? Porque he creído en el Señor Jesucristo que es fiel y efectivamente Él fue fiel. He creído en el Señor Jesucristo que me iba a socorrer y efectivamente me socorrió. He creído que el Señor Jesucristo me iba a sostener y efectivamente me sostuvo. O sea, en el día del Señor Jesucristo mi fe lo glorificará a Él. Pero como Jesús dice, yo honro a los que me honran, aquella honra que le daremos a Jesús con una fe depurada, refinada, se volverá también en honra para nosotros. Y Dios dirá cosas que están escritas ahí en la Biblia, cosas como bien hecho, siervo bueno y fiel. Dios nos dará una corona de vida, que también dice el apóstol Pablo que es incorruptible, inmarchitable. Dios traerá un galardón conmigo. Recuerden cuando Dios nos hablaba, he aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Entonces, la fe que nosotros tenemos tiene que ser probada. Y ponen el ejemplo del oro. El oro se prueba con fuego y el fuego sobre el oro hace que todas las impurezas del oro salgan a la superficie y puedan ser fácilmente extraídos. De esa misma manera tú tienes fe y la fe es preciosa como el oro, porque la fe es la señal de la salvación en tu vida. Es el tesoro que Dios te da para que puedas, es como la llave. La salvación es como un cofre lleno de una cantidad de joyas y de cosas preciosas, pero la fe es la llave de oro que abre el cofre y Dios también te regala la llave. Si tú pierdes la llave, pues no puedes abrir el cofre, ¿cierto? Así de sencilla es la fe. Pero esa fe, que es lo que nosotros tenemos como garantía de que vamos a abrir el cofre de todas las bendiciones de Dios, esa fe tiene que ser refinada, tiene que ser depurada de la misma manera como se purifica el oro. Porque aunque tú y yo tenemos fe, nuestra fe muchas veces, con mucha frecuencia, está contaminada con murmuración, con chismes, con amargura, con envidia,
está contaminada con confianza en el dinero, confianza en las influencias, confianza en las relaciones. Está contaminada con avaricia, está contaminada con una cantidad de cosas que impiden que nosotros podamos disfrutar realmente de la presencia de Dios, de la bondad de Dios y de la gracia de Dios. Y Dios quiere que esa fe sea depurada para que podamos disfrutar más de Dios y para que sea una fe pura. ¿Y qué es una fe pura? Es una fe que tiene su confianza puesta exclusivamente en Dios y no en los hombres ni en las cosas materiales. Cuando Dios probó a Job, cuando lo pasó por el depurador, no era por causa de su pecado, sino por causa de su fe. Porque Job temía a Dios, porque Job se guardaba por temor a Dios. Y cuando Dios lo prueba, si usted revisa todo lo que Dios hace, es que Dios le va quitando todas las cosas en las que él probablemente podría confiar. Y eso es lo que Dios hace con todos los seres humanos en los cuales él haya fe. El tesoro, fe. ¿Y qué hizo Dios con Job? Pues le quitó el dinero para que su fe no estuviese apoyada en el dinero ni en sus posesiones. Le quitó las tierras, le quitó todo, hermano, le quitó hasta los amigos porque los amigos se torcieron, para que tampoco tuviera confianza en sus amigos. Sus amigos que él de pronto estaba esperando que vinieran a interceder por él, llegaron fue a condenarlo y acusarlo. No podía confiar en sus amigos. No mató a la esposa, pero la esposa también lo traicionó y le dijo, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. Y también le quitó su salud y también le quitó su autoestima porque lo enfermó con una enfermedad vergonzosa y humillante. Y es precisamente cuando Job lo pierde todo que puede decir, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Y después de que se deshaga mi piel, con mis propios ojos veré a Dios. Y no lo veré a través de otra persona, sino que yo mismo lo veré. Y cuando dijo tremendas cosas, cuando estaba en la abundancia, no. Cuando todo se acabó, él dijo, una sola cosa queda, mi confianza en Dios. Y esto es complicado decirlo porque a uno le da como que caminar por estos senderos de pronto no es muy agradable, pero sí es muy necesario que tengamos claro. Yo no sabía, pero una vez en la clínica con mi esposo aprendí que dentro de todas las especializaciones médicas o especialidades de la medicina existía una que se llamaba la medicina del dolor. Y cuando un paciente ya definitivamente no se le puede quitar el dolor con nada, independientemente de las especialidades que lo estén atendiendo, ya sea el oncólogo o el neumólogo, el no sé qué, llaman a otro especialista que se llama el especialista del dolor, para ver cómo trata el dolor como algo aparte, es decir, el trato del dolor es algo aparte. Y sabe que de todas las teologías que hay en la escritura, la neumatología, la cristología, la escatología y la teología propia y todas esas cosas, yo creo que se le olvidó a los teólogos colocar la teología del dolor, y por eso es que estamos tan enredados con el sufrimiento. La teología del dolor, porque es que yo la encuentro en todas partes de la Biblia. Y encuentro que es diferente a lo que creemos y a la manera como lo enfrentamos. Tenemos un concepto supremamente errado del sufrimiento y aunque hablamos de estas cosas, persiste ese concepto. Entonces, estas pruebas nos refinan para que nuestra fe sea auténtica, genuina, para que cuando Cristo regrese sea fe pura y no confianza en los hombres, en los pastores, en el dinero, en la riqueza, sino en Cristo y en su palabra. Ok, pero ¿y Dios quiere que suframos acaso? Pues Dios no quiere exactamente el sufrimiento por el sufrimiento. O sea, Dios no se deleita en el sufrimiento. Dios no se deleita en el dolor, porque genuinamente hablando, cuando tú y yo sufrimos, casi siempre, cuando tú y yo sufrimos, escuche bien, haciendo el bien, porque hay otro sufrimiento del cual no estamos hablando aquí, del sufrimiento que tiene que ver
con los errores que cometemos y las consecuencias del error. Aquí estamos hablando del sufrimiento, de que tú no sabes por qué te pasó lo que te pasó si tú estás buscando fielmente a Dios y llevas una vida de integridad en Dios. Y tú no sabes por qué de repente la adversidad toca la puerta de tu vida y de esa manera tan dura y tan cruel. Estamos hablando de padecer haciendo el bien, que esos son los padecimientos de la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Los que padecen haciendo el mal, pues ya eso es otra cosa. No estamos hablando de eso. Pues es lógico, están sufriendo la consecuencia de su pecado. Pero ¿quiere Dios que suframos? No, Dios no quiere que suframos, porque el sufrimiento de los justos o el sufrimiento del cual estamos hablando ahora, el padecimiento haciendo el bien, casi siempre es por causa del pecado. Casi siempre es por causa de la injusticia. Es decir, cuando algo malo nos sucede, a pesar que estamos haciendo el bien, es porque hay injusticia, es porque hay pecado, porque hay una tercera persona que nos odia o que nos tiene en rabia, o por algún componente y alguna adversidad que casi siempre es producto del pecado. ¿Qué sé yo? Se te atraviesa un carro, un hombre venía borracho. Eso es producto del pecado. Todas esas cosas son productos del pecado. Toda enfermedad, todo cáncer, toda enfermedad proviene ¿de qué? De la caída del hombre. Todo eso. Así que Dios ni quiere el sufrimiento ni quiere el pecado. Él no aprueba el sufrimiento y no aprueba el pecado. No aprueba el pecado. Él simplemente, a veces, de acuerdo a su voluntad, permite que las cosas pasen porque tiene la capacidad y quiere, desea direccionarlas para que hagan un efecto glorificante en las personas que sufren. Un efecto de bendición, un efecto acorde con sus planes y sus propósitos eternos de llevarnos a la gloria. Y de esa manera Dios se glorifica, utilizando el pecado, utilizando el mal para un fin y un propósito que está por encima de los propósitos destructivos del mismo mal. Por ejemplo, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, muere por causa del pecado, de la iniquidad, de la injusticia. Muere ¿por qué? Porque uno de sus discípulos lo traiciona, pecado. Muere ¿por qué? Porque el Sanedrín judío tiene envidia de ellos porque les está quitando la popularidad, porque les está quitando el negocio lucrativo de la falsa religión, que después de la recreación y después de la pornografía y del narcotráfico, el negocio más lucrativo es el negocio de las religiones falsas. Solamente hay 3 maneras de enriquecerse fácilmente, y es adulterando la palabra de Dios, negociando con droga o con pornografía. Todas esas personas son ricas, todas esas personas son millonarias. Ese es el negocio del siglo. Pero repito, Dios permite estas cosas para su gloria. Y cuando llegan y acusan a Cristo, lo acusan ¿por qué? ¿Por causa de que Él hizo algo? No, por causa del propio pecado de los que están acusando. Con testigos falsos, con argumentos falsos, con difamaciones. ¿Por qué azotaron a Cristo? Por la corrupción de Pilatos, por la corrupción de Roma, por todos los intereses encontrados entre Roma y los judíos. Por eso es que lo azotan. ¿Por qué muere Jesucristo en la cruz del Calvario? Por toda la maldad y por toda la perversidad. Pero la Biblia dice en Isaías 53, versículo 10, que aunque no se halló en él pecado, aunque no hizo engaño su boca, dice, con todo Jehová quiso quebrantarlo, con todo Jehová quiso darle dolor, llevarlo a los padecimientos. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Para un propósito más glorioso que el que todos los diablos que se confabularon desde Judas hasta Pilatos tenían propósitos. Pero Dios tenía un propósito que estaba por encima de los planes de ellos. Y un propósito eterno, forjado desde antes de que ellos existieran en la tierra.
Entonces, a Dios le place hacer estas cosas a través del dolor y a través del sufrimiento. Por esa voluntad de Dios de crucificar a su Hijo Jesucristo, es que nosotros somos salvos. Ahora miremos lo que nos dice aquí las pruebas. Hay una lista de características de estas pruebas que son diseñadas por Dios, que son ordenadas por Dios. Vamos a mirarlo ahora, dice el versículo 7, el versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La primera característica de las pruebas es su diversidad, palabra muy de moda en estos días, la diversidad de las pruebas. Hay pruebas tan variadas, o sea, el abanico de posibilidades, de adversidades, de dificultades, de problemas, de sufrimientos que acosan a los creyentes es ilimitado. Nada más ayer falleció la sobrinita de Karen, Nicole, una niña que nació con una situación en su cerebro y que no pudo desarrollar la vida de una niña normal, mas sin embargo trajo mucha alegría a sus padres, trajo mucha madurez, trajo mucho crecimiento, trajo mucha enseñanza. Su vida sometida ahí, sentada de pronto en una silla de ruedas, fue una vida que no se contaminó con las cosas del mundo. Llegó a cumplir 13 años y mantenía la misma ternura, la misma inocencia de un niño pequeño, porque a los 13 ya esa inocencia pues como que ya se está evaporando. Pero finalmente murió en medio del dolor y en medio de los sufrimientos. En abril también falleció Andrea después de 7 años de que estuvimos clamándole a Dios por su vida y en medio de una cantidad de vicisitudes y dolores agobiantes. También murió una hermana por la que estábamos orando. La hermana Cecilia Baena murió. Y así también John Alexander, que estaba mejorando, tuvo hace poco una recaída y nuevamente creo que va a ingresar a una cirugía. Y su madre está sufriendo, está en medio de la prueba, está en medio del dolor. Pero son diferentes las pruebas. Otro quiebra su negocio, otro tiene un accidente, otro es traicionado por su mejor amigo, a otro los hijos se le van de la casa, a otro el matrimonio se le desbarata. Las pruebas son diversas, las pruebas son diferentes. Ahora, tienen otra característica que es la única buena que tienen momentáneamente, pues la única es que son breves. Dice, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Las pruebas son breves, ahora nunca nos parecen breves. La Biblia dice que nuestra vida es breve. Santiago dice que nuestra vida es como neblina que aparece y que luego desaparece. Entonces, si contamos o examinamos nuestras pruebas a la luz de esa breve existencia, nosotros podemos decir que las pruebas son, no muy largas, no muy tediosas. Pero si nosotros miramos la prueba en el contexto de la eternidad, de la herencia inmarcesible e incorruptible que está aguardando para nosotros en el cielo eternamente, que lo que estamos viviendo aquí es simplemente un lapso de tiempo en medio de la vastedad e inmensidad de la eternidad. Entonces las pruebas en ese enfoque, en ese contexto, nos parecen más bien cortas. Las pruebas son cortas cuando las comparamos con la eternidad que nos espera en Cristo Jesús. Además, las pruebas son purificantes. Dice que se parecen al fuego que purifica el oro. La prueba purificante nos quita, la prueba hace que salga lo que nosotros somos, que salga lo que nosotros tenemos. Por eso en la prueba abrimos la boca y lo que sale ahí, eso es lo que tenemos, hermano. Usted tiene que poner la grabadora, cuando usted está así, se va a desahogar, que va a salir lo que es,
va a salir lo que usted tiene. Va a salir aquello que es precisamente lo que Dios quiere sacar de su vida para que su fe sea pura, para que su fe sea más valiosa, para que su fe sea más preciosa y para que usted tenga mayor capacidad de gozarse en las cosas de Dios y no en las cosas de esta tierra. La prueba es purificante. ¿Por qué Dios le mandó tantas pruebas a Pablo? Pablo escribe en alguna de sus cartas, a mí me parece, hablaba con los corintios que se creían que eran importantísimos y que estaban prosperados, bendecidos y en victoria, como muchos creyentes de la contemporáneos que viven siempre prosperados, bendecidos y en victoria. Bueno, el apóstol Pablo encontró que los corintios vivían de esa manera y el apóstol Pablo le dijo que bueno, sin mí reinan, dicen, es más, reinan sin el mismo Señor Jesucristo, porque ni siquiera Jesucristo está reinando aquí en este mundo está reinando la injusticia, la maldad, la perversidad, la iniquidad. Y dice, bueno, sin mí reinan. Ojalá reinaran, o sea, sean tan ridículos, ustedes no reinan nada. Ojalá reinaran, porque yo según veo, Dios a nosotros nos ha exhibido como a la escoria del mundo, como a los postreros, como a los últimos. Y comienza a hacer una lista de todo lo que él ha sufrido, en naufragios, en persecuciones, en azotes, en apedreadas, en todas las humillaciones, vejaciones, ultrajes, cárceles, prisiones, traiciones, todo lo que ha podido decir. Esto es lo que Dios ha hecho conmigo y entonces podemos decir, bueno, pero entonces Dios no lo quería, Dios no lo amaba. Como escribió alguna vez John Piper, si la prosperidad, la salud y la bendición son el premio que Dios da a los que lo aman, entonces Dios odiaba a Pablo. Y odiaba a Jesucristo y odiaba también a Job. Y a todos aquellos que él dice que amaba. Entonces, las pruebas son purificantes. Y no se deben a que Dios no nos ame, sino que Dios dice, ahí hay fe, y yo quiero purificar esa fe. Esa es la causa de la prueba. Dios quiere purificar tu fe. Ahora, lo más importante de la prueba es que a través de esa prueba, repito, Dios va a ser glorificado y nosotros vamos a recibir esa alabanza, vamos a recibir esa gloria y ese honor cuando Jesucristo aparezca en nuestras vidas. Dice 1 Corintios 4, versículo 5, vamos un momentico. 1 Corintios 4, versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza ¿de quién? De Dios. En aquel día, con una fe purificada, con una fe depurada, recibiremos alabanza de parte de Dios. Y eso es mayor gloria y eso es mayor gozo. Y la segunda razón para gozarnos es el mismo Señor Jesucristo. Ven conmigo al versículo 7 al final, dice, bueno, vamos a leer el versículo 7 para no cortar la idea, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta es la tercera razón de nuestra alegría y de nuestro gozo, es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Vamos al versículo 8, dice, a quien amamos sin haberlo visto, en quien creemos aunque ahora no lo veamos, en quien nos alegramos con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestra alma. Mire que allá hay tres cosas que dicen acerca de Jesucristo. Dice, a quien amamos, a quien amamos. ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo? Gloria a Dios. A quien amamos, a quien le creemos y en quien nos gozamos. Amar al Señor Jesucristo significa que atesoramos a Cristo por lo que Él es. Amar al Señor Jesucristo es que atesoramos, apreciamos, valoramos
todas las riquezas de su carácter, de sus atributos, de su bondad, de su misericordia, de su gracia, de su justicia, de su integridad, de su mansedumbre, de su humildad. Amamos todo lo que es Él. ¿Cierto? Amar a Cristo tiene que ver que nos gocemos en lo que Él es, como Rey, como Señor, como Salvador nuestro, como algo que es nuestro. Cristo es nuestro y nosotros de Él, dice la Escritura. Y nos gozamos en lo que Él es, eso es amarlo. Ahora, creer en Él es confiar en todo lo que Él va a hacer por nosotros. Todo lo que Él va a hacer por nosotros. Confiar en Él es estar completamente seguro y tranquilo de que mi vida está salvaguardada por todas las promesas que Él ha hecho, porque Él es fiel, verdadero y me ama. Confiar en Él es descansar en Él, es tener seguridad, es tener paz, es tener confianza, es saber que Él está sentado en el trono y que Él gobierna todas las cosas y para los que aman a Dios todo nos ayuda para bien. Y eso es confianza y eso es paz. Bueno, y la tercera cosa que dice es que nos alegramos en Él. Que nos alegramos en Él. Dice, nos alegramos en Él con gozo inefable y glorioso. Es imposible que usted se sienta atraído por una persona como Cristo, lo ame, se deleite en lo que es Él, se deleite en su grandeza, en su poder, en todos sus atributos. Es imposible que usted experimente la confianza y la paz de estar completamente segura en sus promesas, en su provisión, en su cuidado, en su protección, y que usted no sienta alegría por eso. O sea, la alegría viene a ser como que la consecuencia lógica de estas dos cosas. O sea, miren que es un triángulo de tres cosas que no tienen que ver con el intelecto, sino con el corazón. Amo a Cristo, confío en Cristo y me gozo en Cristo. Y déjeme decirle que esos son los tres impulsos que pueden mover a un cristiano para que nade contra la corriente. Si usted no tiene esas tres fuerzas en su vida, la corriente se lo lleva. La corriente del mundo, con todo su pecado, con toda su maldad, con toda su vanidad, con todas sus orgías, con todas sus depravaciones, con toda su vanidad, todo, eso es demasiado fuerte. Para que usted simplemente, por el hecho de que quiere ser una buena persona, pueda nadar contra esa corriente. La salvación no es por obras. No es el fruto del esfuerzo humano. Yo puedo querer, pero la corriente es más fuerte. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Yo puedo querer ser bueno. Yo quiero ser correcta. Pero la corriente de este mundo es muy fuerte como para que yo sea correcta. Eso está como los que se meten en la política y se meten y dicen, no, que eso es un agua muy turbulenta. Demasiado turbulenta para que un santo pueda nadar en ella sin perderse y sin contaminar. No, hermano, por favor, sean serios. Sean serios. Si así sin política y cuesta trabajo mantenerse firme. Entonces, ¿cómo nado yo contra corriente? ¿Con mis fuerzas? No, son tres grandes fuerzas. Amo a Cristo. El amor de Cristo los constriñe, escribe el apóstol Pablo, nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por nosotros, luego todos morimos en Él. Así que vamos a vivir para Él. El amor de Cristo nos constriñe, es una fuerza para ir contra la corriente. La confianza en Cristo es una fuerza que me da seguridad. Y me hace seguir nadando contra la corriente. Pero lo más grande es que yo tenga el gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo que proviene de amarlo y de confiar en Él. Ahora, hay diferentes clases de gozo. Y Dios nos llama a ser felices, pero nos regala un gozo diferente. Un gozo bien demarcado aquí. Este es uno de los pasajes que a mí más me encantan. Nunca me soñé que yo iba a predicar con estos pasajes, porque hay unos pasajes que para mí pertenecen como a algo muy sagrado, muy, muy fuerte, y yo los dejo así como para que un día que algo raro pase, que Dios de verdad me ayude, porque de verdad que es un pasaje supremamente glorioso.
dice, a quien amamos sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Hay diferentes clases de gozo, pero este gozo es inefable y glorioso. Inefable significa que no se puede describir con ninguna palabra. Y glorioso significa que tampoco se puede marchitar. Glorioso se refiere a eso, que el gozo no se va a acabar, que el gozo no se puede deteriorar. ¿Qué es lo que hace que un gozo sea bueno y otro gozo sea malo? ¿Qué es lo que hace que un gozo sea puro y otro gozo sea impuro? ¿Qué es lo que hace que una alegría sea santa y otra sea injusta? Pues lo que te está produciendo el gozo. Lo que te está produciendo el gozo es lo que determina si tu gozo es puro o impuro. ¿Qué te está produciendo el gozo? Si lo que te produce el gozo es el chisme, pues ese no es un gozo santo. Si es gozo. Por ahí dicen que el chisme es tan sabroso. Sí. Pero es un gozo sucio. El adicto a la pornografía lo que hace con la pornografía es gozarse, pero es un gozo ¿qué? Sucio. El que se goza haciendo lo malo, pues simplemente tiene un gozo pervertido, un gozo malo. El que se goza maltratando, hay gente que se goza maltratando a los demás. Mire, yo conozco esposos, no. Yo conozco esposos que se deleitan exhibiendo y avergonzando a su esposa. Y conozco el caso contrario también. Esposas que les fascina hacer que su esposo, o sea, esperan que todo el mundo esté. ¡Zum! Eso es un gozo pervertido. Y es un gozo. Hay gente que se goza por el dinero que tiene. Entre más dinero tienen, más alegres son. Ese no es que sea un gozo malo, sino que es un gozo que se acaba, porque se acaba el dinero y se acaba el gozo. Ese es el problema del gozo en el dinero, que no dura, porque el dinero pues tampoco dura. Entonces tú ves a la persona feliz y de pronto, ay, ¿qué pasó? No, el negocio quebró. No, es que no tengo plata. Entonces, dependiendo de lo que te produce el gozo, tu gozo es bueno, tu gozo es puro. Y dependiendo de lo que te produce el gozo, tú eres bueno y tú eres puro. Porque si tu gozo es lo malo, tú terminas convirtiéndote en aquello que te produce gozo. Lo más importante de la vida es el gozo, hermano. Uno trabaja todo el tiempo y el fin de semana quiere ver cómo se goza. ¿Cómo se goza? Un momento de gozo, por un momento de gozo uno paga lo que sea. Por eso, lo que te produce gozo es lo que determina la clase de persona que tú eres. Si te produce gozo el dinero, tú eres una persona materialista y te vas a desgastar y desvalorar o devaluar de la misma forma que se devalúa el dinero y que se devalúan las cosas. Pero si lo que te produce gozo es Jesucristo, cada día serás más grande. Cada día serás mejor persona. Cada día tu vida será más gloriosa. Y cada día tu vida, tu gozo será más fuerte, inefable y glorioso. Porque Cristo no se acaba. Cristo no se desgasta. Cristo no decepciona. Cuán importante es que aprendemos a gozarnos en el Señor con gozo inefable y glorioso. Dice, a quien amamos sin haberlo visto. No lo hemos visto, no lo hemos visto. Pero si nosotros examinamos a profundidad las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que nosotros que conocemos a Cristo, óigase bien lo que le voy a decir, nosotros los que conocemos a Cristo por las Escrituras, lo conocemos mejor que aquellos que lo conocieron cuando pasaba por Galilea una vez. ¿Por qué? Porque nosotros a través de las Escrituras nos vamos con Cristo al Getsemaní y lo vemos sufrir en soledad. Y podemos oír las oraciones que nadie oyó.
Y podemos entender las angustias de ese corazón que a Dios solamente le plació a través de las Escrituras mostrarnos. Los que estaban por ahí, en ese momento no estaban dormidos. No sé si usted se acuerda, que todos estaban privados. Nadie estaba dando cuenta de nosotros. Pero no, ahora nosotros, por la gracia de Dios en las Escrituras, podemos ir al Getsemaní con Jesús y entender su agonía, entender su soledad, entender la grandeza de su gracia y la profundidad de su amor. Que dijo, me tomo la copa para que ellos no pierdan esta salvación. Nosotros podemos estar con Jesús en el monte de la transfiguración. Los que andaban por ahí no. Es más, los que estuvieron con Jesús en el monte de la transfiguración no entendieron bien lo que pasaba. Pero nosotros a través de la Escritura sí lo podemos comprender. Y el privilegio que nosotros tenemos es tan grande porque la Biblia dice, otra vez repito el mismo texto, que el mismo Dios que dijo hágase la luz y la luz se hizo, fue el que alumbró nuestro entendimiento para que nos resplandezca la gloria de Dios en la faz del rostro del Señor Jesucristo, para que esa gloria resplandezca en nuestros corazones, para que nuestra experiencia del conocimiento de Jesús no sea un acontecimiento por allá que se me olvidó de la época no, sino algo vivo, porque hemos renacido para una esperanza viva. Y repito, puedo ir al Getsemaní y puedo ir a la Santa Cena y puedo presenciar la crucifixión eternamente. Y el Señor Jesús dice, hagan todas estas cosas en memoria de mí. Y puedo vivirlas y comprenderlas. Y pasa el tiempo y las entiendo mejor. Y pasa el tiempo y me deleito mejor en ellas. Y cosas que ni los discípulos entendían, sino que les fueron reveladas muchísimo después, ahora nos son dadas a nosotros a través de las Escrituras. Nosotros somos más bienaventurados que el mismo Tomás, que dijo, si no meto la mano en el costado y en su llaga, no creo. Y Jesús le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y creyeron. Por eso, hermano, tenemos 3 motivos para gozarnos, tenemos 3 motivos para alegrarnos, tenemos 3 impulsos para ir navegando contra la corriente. Este gozo es inefable y glorioso. Este gozo no nos lo quita nadie.